hablar para conocer un poco también desde el plano de la salud mental y de la psicología, de qué manera influye en estos adolescentes, en estos jóvenes, en este caso puntual, de esta joven de 18 años, que ha sido, bueno, ha recibido, si se puede decir, un escarmiento. ¿Puede considerarse un escarmiento en este caso? Mira, yo te quiero hacer como una diferenciación. Sí. ¿Qué es lo que ocurre en general con todos los jóvenes en conflictos con la ley? Porque por ahí nos podemos llevar a un hecho reciente, que con el caso Báez, que ha sido a principios del año. Ujú. Entonces, hay que ver, hay menores que tienen un perfil de personalidad que predispone a estos actos, digamos, de psicopatía o estos actos de vandalismo, que por su naturaleza tienen la negación de la realidad, tienen un estado de omnipotencia y una carencia afectiva, con lo cual estos hechos de privación lo que va a generar es como una frustración en sí, o sea, es una angustia episódica. Ahora, en aquellos otros adolescentes donde ya la familia valida una identidad con el tipo de tarea que realiza, la Ujú. angustia también sigue basada en el tema de la frustración por la incertidumbre del proceso judicial en sí. Ujú. Pero en el caso de aquellos que tienen conflictos con la ley por alguna disfuncionalidad en la conducta, sí puede estar vinculada una afectación a la salud mental, porque ya son menores que vienen con un sistema de crianza de tipo negligente, con carencias afectivas, con probable aparición de trastorno emocional a nivel individual o familiar, como por ejemplo violencia familiar, Ujú. que es lo más habitual. Y después el sistema, digamos, judicial, que no está apto para recibir a la cantidad de jóvenes que hoy en día están teniendo problemas. Tengan en cuenta que hay una encuesta que dice que solamente el 20% de los jóvenes que tienen problemas de conflicto con la ley son los que son alojados en instituciones Ujú. eh, de este tipo carcelaria, y ahí muchas veces muchos jóvenes a partir de estas medidas judiciales tienen por primera vez un acceso a la salud mental, lo cual se hace justamente para prevenir la elevada tasa de suicidio o de ideación de suicidio o conductas autoagresivas o autolesivas que forman parte de ese proceso, digamos, que pueden estar en privación de libertad y afrontar este tipo de situaciones. Por eso es como que hago esta diferenciación de cómo puede recibir, o sea, por un lado como una frustración y Ujú. por otro lado sí pueden llegar a generar como un trastorno emocional en estos jóvenes y en la familia. Roberto, le traslado la pregunta que le hacía también al abogado penalista. Así como era como un efecto dominó, si es que eran los chicos los que estaban detrás de las amenazas, cuando veían que no pasaba nada, se suspendían las clases, un día eran 3, al otro día eran 5 amenazas. Así como eso actuaba como efecto multiplicador. Ahora, esta decisión dura de la justicia, de otorgar una prisión preventiva de 60 días, cuando un menor, una menor ve que un par, un estudiante le está pasando esto, ahora los lleva a tomar conciencia. ¿Qué opina usted? Bueno, generalmente cuando aparece la ley en sus diferentes facetas, ¿sí? Los padres, las autoridades educativas, en este caso lo judicial, tiene un efecto de disuasión y de inhibición, pero solamente en aquellos jóvenes que no tienen una alteración en la personalidad, es decir, que no tienen una personalidad de tipo narcisista, tipo psicopática Mm. u otro trastorno en la conducta. En las mayorías que se han iniciado como procesos de disfuncionalidad de la conducta, sea para llamar la atención, sea como una exteriorización de una frustración interna, termina siendo un efecto inhibidor. Pero tengamos en cuenta que estos jóvenes que comenzaron a realizar este tipo de acciones a partir de un trastorno emocional, como recién lo dije, la inhibición que provoca va a provocar la salida en otro lado. Es decir, el chico vuelve
a exteriorizar la frustración o la angustia que puede estar realizando en otro tipo de conducta disfuncional. O sea, que en esto no hay que caer en un autoengaño diciendo de que con esto se acaba. Mm. Los jóvenes y los adolescentes, en realidad, es un grupo etario muy vulnerable. Hay muchos índices altos de ideación suicida, mucho, ha aumentado el consumo de sustancias. Es decir, hoy en día son jóvenes que necesitan el aporte y la contención de los adultos y fundamentalmente de la familia, como para que estas conductas disfuncionales tengan una inhibición basada en la conciencia, pero no una inhibición basada en una coerción externa. Así que mi opinión es que estas medidas solamente van a inhibir, pero no van a solucionar el problema que están trayendo este tipo de causas estos jóvenes. O sea, la disfuncionalidad va a salir después en otro tipo de acciones que van a poner en aprietos el orden común. ¿Y cuál sería la solución, Roberto, entonces? La solución es que en estos casos hay que intervenir primero con los padres y los niños menores, porque también hay chicos que pueden estar sufriendo algún tipo de estrés postraumático en los niñitos que han experimentado situaciones de angustia por todas estas amenazas. Tengan en cuenta que el proceso, digamos, de maduración mental de estos niños hace que tenga un vínculo muy dependiente con los adultos. Entonces, por un lado hay que trabajar con esos niños, con los padres, y en el caso de de los adolescentes, hay que vencer el miedo que hoy en día tienen muchos padres de preguntar a sus hijos acerca de cómo están. Hay mucho desconocimiento y creo que hay que volver a rescatar ese vínculo de escucha y de contención que es Bien, fundamental dentro de la familia, porque bien, bien. las charlas preventivas que puede hacer una escuela es solamente informativa, pero el resultado no hace. Te puedo asegurar que por ahí puede tener más éxito que un TikToker haga un video preventivo que Claro. la misma escuela, porque eso es lo que hoy en día los jóvenes consumen. Bien, gracias, Roberto, ¿eh? Muy amable.